La aparición de la escritura estuvo vinculada a las necesidades de los primeros estados de controlar la producción, mantener la organización burocrática del Estado y cumplir algunas funciones de registro de acontecimientos o de preceptos o escrituras religiosas. Para ello, no se requería que la población en general supiera leer o escribir. En Europa y en el Medio Oriente, la escritura o lectura estaba limitada a las autoridades, los cobradores de impuestos, los administradores de los bienes del Estado, los sacerdotes y unos pocos comerciantes destacados. Ello implicaba que, en general, en tiempos antiguos, lo que habitualmente se llama sociedades clásicas, solo eran alfabetos el 2 o 3% de la población. Eran sociedades con un analfabetismo superior al 95%. En algunas sociedades más organizadas, como Atenas o Roma, en sus respectivos apogeos, esa cifra pudo subir al 15 o 20% en los ambientes urbanos. El porcentaje de alfabetismo en esa época se refleja en una de las reglas establecidas para el pueblo judío en tiempos romanos, en la que decía: un pueblo en el que solo hay uno que lee, se pone de pie, lee la Torá y se sienta, se pone de pie y se sienta, incluso 7 veces. En otras palabras, en algunas ciudades solo había una persona que podía leer la Torá, que era una lectura importante y altamente significativa entre los hebreos. O sea, que en esa época, de acuerdo a ello, la tasa de alfabetización fue aproximadamente del 1%, si no más baja. Debemos recordar que tanto los evangelios cristianos como el Corán fueron escritos varias décadas después de la ocurrencia de los eventos descriptos. La Ilíada y la Odisea, supuestas obras de un autor legendario, Homero, fueron memorizadas a través de decenas de generaciones por varios siglos antes de ser escritas. Tanto en Palestina como en Arabia, como en la Grecia micénica, seguramente el analfabetismo fuera superior al 95%, tal vez el 98%. Ello llevaba a que la descripción de los acontecimientos históricos se realizara casi exclusivamente por la vía oral. Las escuelas coránicas islámicas, o sea, las madrasas, se basaban y aún se basan en la memorización del Corán. Esa situación perduró en Europa durante el período llamado medieval, donde el saber leer y escribir estaba reservado a sacerdotes, ciertos funcionarios y el sector más afluente de las respectivas élites. No hay que olvidarse que los materiales escritos eran escasos porque requerían su elaboración manual. Muchas instituciones religiosas, como los monasterios, por ejemplo, cumplían la función de copiar manuscritos a mano y por lo tanto su difusión era muy limitada. A ello hay que agregar que en Europa medieval la mayoría de los manuscritos estaban escritos en latín, que era una lengua ignorada por la inmensa mayoría de la población. La situación comenzó a cambiar cuando Johannes Gutenberg, un alemán nacido en Maguncia y establecido en Estrasburgo, inventó un procedimiento para reproducir textos e imágenes, lo que se llama la imprenta, que culminaría con su desarrollo técnico y adopción generalizada a principios del siglo XVI.
El proceso de alfabetización fue muy lento. El latín siguió siendo la lengua de la Iglesia Católica, que en gran medida impedía la difusión efectiva de los materiales impresos. Recién en el siglo XVI, los libros comenzaron a escribirse en las lenguas efectivamente habladas: el alemán, el italiano, el francés y el castellano. En el siglo XVII, en época de William Shakespeare, el analfabetismo llegaba al 90% en Inglaterra. En Francia, durante el siglo XVIII, los alfabetos eran apenas el 10%. Por esa razón, eran tan importantes, tanto en Inglaterra como en Francia, las representaciones teatrales. Ellas eran la mejor forma de comunicación para una población que mayoritariamente no sabía leer. De ahí la importancia de las obras teatrales de Shakespeare, de Lope de Vega, de Cardelón de la Barca, de esa época. Era la forma de comunicación que existía para una población que mayoritariamente no sabía leer. En todos estos periodos, el porcentaje de analfabetismo de las mujeres era aún mayor al de los varones, oscilando entre 95 y 98% en la mayoría de los casos. Esta situación comenzó a cambiar en el siglo XIX, cuando se instaló la sociedad industrial con una alta productividad en la impresión de manuscritos e imágenes. Se observó una progresión de la tasa de alfabetismo que comenzó en un 10 o 15% a principios del siglo en Europa y en ciudades de las colonias americanas, y culminó en un 30 a 50% al fin del siglo XIX. El siglo XX fue el periodo de la alfabetización a nivel global. En las sociedades influenciadas por la cultura y lenguajes europeos principales, se difundieron los materiales escritos, se popularizaron y democratizaron las escuelas, y en los países de cultura oral se adoptaron sistemas escritos que permitieron su difusión a nivel general. Junto con la difusión de textos e imágenes, se produjo una evolución cultural que incidió en nuevas realidades sociales y políticas. En el siglo XXI se ha agregado la difusión de textos e imágenes en forma remota e instantánea, que permitió un acceso aún más rápido a todos los textos de diferente tipo, imágenes, información e ideas. Podemos decir que hay alfabetización, pero ahora, en el siglo XXI, es una alfabetización de nuevo tipo, una alfabetización informática con gran dinamismo, cuya evolución futura es difícil de prever.